Hola chicos, que tengan un buen día. Espero se encuentren muy bien. Ya estamos en la última clase y espero que sigan con toda la actitud, ya que nuestro tema es bastante interesante con respecto a la evolución biológica. Ya les indicaba en la clase anterior que a lo largo de muchos años, pues muchas especies, y ahí ustedes pueden ver en la imagen que fueron cambiando. Al principio eran una especie, pero de acuerdo a las condiciones de vida que se fueron dando, fueron cambiando. Se fue alterando, por lo que esos animales o esos seres comenzaron a cambiar. También se cree que nosotros pues hemos venido cambiando, hemos venido evolucionando del chimpancé, pero esas son ciencias, ¿verdad? Nosotros, como bien sabemos, que nuestro creador y formador es nuestro Dios, pero es importante ver algunas evoluciones en las especies, principalmente de los animales. Ya les había dejado una pregunta en donde yo les indicaba que ustedes pensaran o ustedes investigaran de dónde había evolucionado o de dónde proviene una gallina. Solo Eliezer me respondió, si no estoy mal. Sí, solo Eliezer respondió. Y Eliezer me indicaba que se cree o hay una teoría donde indica que las gallinas se vinieron adaptando, se vinieron modificando a la que, los dinosaurios se fueron adaptando, hubieron ciertos cambios hasta que llegaron en la actualidad como una gallina. Por lo que se cree que las gallinas pues vinieron evolucionando de los dinosaurios. Los dinosaurios también, que eran de diferentes clases, diferentes tipos, pues fueron modificándose. Y ustedes pueden ver en la imagen que teníamos al principio, en la imagen que yo les estaba indicando el día lunes. En cómo ese dinosaurio, que era una Surichia, pues fue evolucionando hasta llegar a hacerse parecido a un ave, a un pájaro que ustedes ven allá al final. Pero ahora vayamos un poco para ver las diferentes teorías por las que se cree que muchas especies pues fueron cambiando, se fueron adaptando al medio en que se vivía. En el segundo párrafo nos indica, para entender mejor esto, remontémonos al origen de la vida en la Tierra. Hace miles de millones de años, aunque no se parecían a nosotros, las primeras formas de vida microscópica competían entre sí por el acceso al alimento y a la energía. Las que eran más exitosas en esa competencia, es decir, más aptos para el entorno, se reproducían más que otras. Aquí nos indican que desde hace miles y millones de años atrás, los seres microscópicos se parecían a nosotros. ¿Por qué? Nosotros como personas o como especie, lo que queremos es siempre buscar comida, ser mejor persona y buscar y alimentarnos y ser mejores personas. Y eso es lo mismo que esos seres microscópicos hacían. Buscar comida, sobrevivir
y todos los que lograban sobrevivir podían evolucionar y los que no se quedaban, desaparecían. Eso era lo que sucedía. Esta supervivencia y transmisión de la genética más adaptada al entorno se denomina selección natural, sumando a las mutaciones espontáneas que se producen durante los procesos genéticos de la reproducción. Algunos de estos seres fueron diferenciándose cada vez más del resto, formándose así nuevas especies. Luego que quedaban algunos sobrevivientes de algún tipo de especie, esa especie o fueron creciendo, también se fueron sumando las mutaciones, nos indica. ¿Y qué son las mutaciones? Las mutaciones son los cambios o son alteraciones que se dan precisamente en el ADN, en todo lo que pasa por nuestras venas. El ADN, es decir, son rasgos genéticos, las que se fueron cambiando, fueron haciendo cambio. Esas son las mutaciones. Y esas mutaciones o esa alteración que hubo en el ADN dio como resultado otra especie. Por ejemplo, si los dinosaurios pues vivieron, muchos se alimentaban de plantas, muchos eran herbívoros, también otros eran carnívoros, que empezaron a comer, a consumir los animalitos que existían en ese tiempo, los consumieron y de esa forma pues fueron viviendo. Pero cuando ellos se dieron cuenta que tal vez ya no habían animales, ya no habían los mismos alimentos, se adaptaron, comieron de lo que había. También alguna teoría dice que algunos se comieron entre ellos. Y eso hizo a que hubieran cambios en su ADN, hubieran cambios genéticos. ¿Por qué? Si un dinosaurio, un herbívoro, por ejemplo, se comió a un carnívoro porque ya no había nada que comer, y ese dinosaurio que era herbívoro era una hembra, tal vez llevaba una cría por dentro, entonces su cría ya al momento de nacer ya venía con otra idea, ya venía con otro rasgo genético, tal vez que era de consumir hierbas y carne. Y de esa manera dio origen a una nueva especie. Y esas son algunas de las mutaciones que sucedió, no solo con los dinosaurios, sino con muchas otras especies, como los hipopótamos, los mamut, que eran también animales de la prehistoria, que fueron cambiando, fueron evolucionando, y hasta en la actualidad que indican que los mamuts están en peligro de extinción, pero que tienen un gran parecido a los elefantes también. Entonces, si nos damos cuenta, podemos decir que un elefante evolucionó de un mamut. Tienen rasgos físicos o fenotípicos parecidos, pero también tiene unas otras que no. Y eso hizo a que sea una especie diferente. De esa forma se dio dando. También en esta evolución los rasgos cambiaron, como la anatomía, la estructura del cuerpo fue cambiando. Algunas indican que los rasgos anatómicos eran similares a unos animales con otros o con unas plantas, por lo que consumían, por los alimentos, entonces fue cambiando. Los científicos ahora indican que a través de los estudios que han hecho, la anatomía de algunos animales fue cambiando por los alimentos, por las plantas que consumieron. Como ya les decía en la clase anterior, las jirafas, que es un claro ejemplo que fueron cambiando. Su cambio fue de acuerdo a la
alimentación. Ahora nos indica que cada animal moderno o cada animal en la actualidad o lo que hoy conocemos ha evolucionado independientemente de todos los demás y se ha adaptado a una estructura diferente. Todos estos animales que nosotros ahora vemos, los perros, los gatos, las gallinas, las aves, las jirafas, los leones, todos esos animales han venido evolucionando y también se han ido adaptando una por una. La evolución y los cambios que sucedió en un elefante fue diferente a la que sucedió en un ave y por sí solos fueron adaptándose y dio origen a establecer una nueva especie. Una nueva especie, por ejemplo, de gallinas, una nueva especie de pájaros, una nueva especie de gatos, una nueva especie de perros. Y de esa manera es como quedó como tal una nueva especie. Su estructura del cuerpo también, como la anatomía que ya les indicaba, pues fue cambiando una a una. En algunas hay similitud en la estructura. Por ejemplo, si nosotros comparamos la estructura de un gato con la de un tigre, nos damos cuenta que las garras pueden ser iguales, los dientes, todos los rasgos fenotípicos, que son las características que podemos ver, pero también podemos analizar. Un tigre llega a ser de unos 2 metros y un gran cuerpo. ¿Y por qué un gatito solo es como de este tamañito? También hay algo de similitud en esas estructuras, pero también hay cambios del por qué el gato ya no puede crecer más, sino su cuerpo es pequeño. Entonces, eso es la que dio origen a diferenciar, que hay una especie de gatos, por ejemplo, y hay una especie de tigres, que son diferentes. ¿Será que porque los gatos los acostumbraron a vivir en casas y a cuidarlos y a consentirlos, por decirlo de esa manera, es que ya no crecieron? ¿O por la comida que les dan? ¿Por el medio en que viven? Pues son muchas preguntas que nos hacemos cuando nos ponemos a analizar del porqué de cada especie, del porqué de su comida, del porqué de diversas situaciones, ¿verdad? Ahora, en el último párrafo, en la siguiente hoja, donde dice que algunas evidencias moleculares soportan la teoría de la evolución, ya que las modificaciones mencionadas por Darwin, aquí entra Charles Darwin, sabemos que él ha sido uno de los primeros de los que ha analizado este proceso de la evolución genética en animales, en plantas y en nosotras las personas. Darwin son en realidad el resultado de las mutaciones en nuestros genes. Por ende, en nuestras proteínas, las causales de los rasgos físicos en los organismos. Si nos damos cuenta aquí que la teoría de Darwin nos viene a hablar de nuevo de las mutaciones, de todos esos cambios que hubo en el ADN por alimentos, por el medio en que se comenzó a vivir, fue cambiando. Por ejemplo, las personas que estaban en la prehistoria nos indican que esos animales esas personas no utilizaban ropa, sino utilizaban pedazos de piel en las que se tapaban, las mujeres se tapaban en la parte de aquí arriba y se tapaban la cintura, y los hombres únicamente se tapaban de la cintura para abajo.
era de esa manera. ¿Y cómo es que ahora nosotros nos ponemos suéteres porque hay frío o si hay calor, un short? La ropa también ha cambiado en nosotros. Y son algunas de esas características que hizo que nosotros cambiáramos. Según la teoría de Charles Darwin, que de acuerdo a lo que esas personas consumían, las personas de la prehistoria, que ellos consumían muchos animales, muchas plantas, animales de todo tipo ellos consumían, que los hacía verse raros, los hacía verse duros. Y también en sus casas eran cuevas, eran rocas, por la cual ellos se miraban duros. Pero ahora nosotros que vivimos en una casa, que vivimos cómodos, entonces eso hace que también nosotros seamos un poco más delicados, que si salimos bajo el sol sin suéter nos quema la piel, si salimos bajo la lluvia sin protección nos da gripe. Son algunos de los cambios que ha habido en cuanto a nosotras las personas. Eso nos indica Charles Darwin, que son algunos de esos rasgos. Por último, aparece una cronología de 7 momentos estelares de la evolución. Esa cronología es como una línea de tiempo de momentos principales que hubo en la evolución. Ahí dice que nos enseña al registro fósil sobre la historia de la vida sobre la Tierra. Esta es una lista de los acontecimientos más importantes. Es una pequeña línea de tiempo de 7 momentos. Yo ahí ya se los clasifiqué. El origen de la célula procariota, que fue hace 3.600 millones de años. El origen de la célula eucariota, que fue hace 1.400 millones de años. El origen de la fauna de animales pluricelulares con varias células hace 650 millones de años. La fauna de la explosión cámbrica hace 570 millones de años. Extinción de los dinosaurios, presten atención ahí, cuando los dinosaurios desaparecieron. La antorcha pasa de los dinosaurios a los mamíferos. Aquí viene algo importante, que cuando los dinosaurios desaparecieron, entran los mamíferos. Desaparecen los dinosaurios y viene una época donde vienen los mamíferos, que fue hace 65 millones de años. Y el origen del Homo sapiens, que fue hace 0.5 millones de años. Fue hace poco en la que se cree, o en la que la teoría darwiniana, teoría de Charles Darwin, tiene esa teoría. Y ahí abajo nos aparece cómo es que surgieron los mamíferos. Si se dan cuenta, es un animal ancestro común, nos indica que se parece a un dinosaurio, de la que surgieron otras 3 especies. Si se dan cuenta, de esas 3 especies, de una especie salió el lobo y una hiena, si no estoy mal. De la siguiente especie me salieron los tigres. De la siguiente especie creo que no logro ver, solo logro ver al oso. Y de esa manera es que se dieron esos cambios. Ahí nos muestra una cronología de momentos importantes. Ahora con las tareas. La tarea 1 es la que ustedes deben hacer en casa. Ilustrar 5 cambios significativos en la evolución de las especies. Esas ilustraciones las pueden investigar o pueden copiar alguna de las que yo les compartía, o pueden hacer ustedes una gráfica de la evolución de una gallina o del dinosaurio a la gallina, y en el internet les aparecen muchas imágenes. Eso es lo que van a hacer, 5 ilustraciones. Pueden hacer una de los dinosaurios a las gallinas, una de nosotros las personas, otro de algunos pájaros, otro de las jirafas, otro de unos peces. Y son 5 dibujos las que tienen que hacer.
Eso es a mano. En la actividad 2, que es realiza una línea de tiempo, ahí me faltó la palabra tiempo, realiza una línea de tiempo con eventos muy marcados en la evolución. Esa línea de tiempo lo hacemos con la información que tenemos al final. La cronología. Si ustedes gustan, lo trabajan de forma horizontal, vertical, utilicen su creatividad. Eso lo vamos a trabajar el día viernes. Recuerden que los viernes hago preguntas con relación al tema para que ustedes se vayan preparando. Ahí, por favor. Bueno, es únicamente. Que el Señor los bendiga. Nos seguiremos viendo el día viernes.